Es así, ¿no? Dividen el tiempo la señora López Álvarez y el señor Ortega Smith. Por 10 minutos se lo reparte. Gracias, presidente. Un pequeño spoiler antes de poner de manifiesto la defensa de nuestras enmiendas. Es necesario aclarar que debatimos hoy sobre las modificaciones cocinadas en ponencia entre el Gobierno, sus socios comunistas y sus otros socios separatistas y filoterroristas sobre la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para hacerla de desprotección de la seguridad ciudadana y de España y de los españoles. Sepan los españoles que no ha sido un debate, sino un pacto y una cesión más del Gobierno a todos esos grupos. Es por lo que mantenemos nuestras enmiendas, por ejemplo, la número 296 en referencia al artículo 20 de la vigente Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, porque, miren, hace pocos meses Algeciras fue foco de un atentado yihadista. Ahora, con la modificación que pretenden de ese artículo sobre los cacheos y registros, con la pretensión de hacer registros más superficiales, solo se ponen obstáculos y se entorpece. Así, por ejemplo, la localización de objetos peligrosos. Miren, si la policía solo puede cachear superficialmente debajo de una chilaba, por ejemplo, ¿cómo prevenir ese tipo de ataques? ¿Cómo prevenir si llevan escondido un machete, como así sucedió en el atentado de Algeciras? Además, en ese artículo se introduce en el colmo del absurdo el respeto a la identidad sexual y o de género. Es decir, ahora tenemos identidad sexual y género, o solo género e identidad sexual, o identidad sexual o género, o ambas cosas, o ninguna. Vaya cacao se han montado. En fin, sigo. También mantenemos la enmienda 306 respecto al apartado 1 del artículo 36 para que se mantenga la redacción vigente y no se suprima de entre las infracciones graves la perturbación de la seguridad ciudadana en espectáculos deportivos y oficios religiosos, porque con su supresión solo se demuestra que para este Gobierno esas reuniones no merecen de protección legal. Igualmente, mantenemos la enmienda 305 referente al artículo 35.1, ya que con la propuesta de modificación se pretende dejar de considerar como infracción muy grave la práctica de reuniones o manifestaciones no comunicadas en las inmediaciones de infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, así como la inimputación de responsabilidad a los organizadores o promotores de la concentración. Y ante esa intención no puede obviarse que no solo la intrusión en instalaciones en las que se prestan servicios básicos puede generar un riesgo para la vida y la integridad física de las personas, sino también otro tipo de conductas como las reuniones o manifestaciones prohibidas en sus inmediaciones. Es por lo que también mantenemos las enmiendas 298, 300, 301 y 315 referentes a los artículos 23.1, 30 y 37.1 para que se mantenga el texto vigente de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Igual postura adoptamos en cuanto a la enmienda 307 en referencia al artículo 36.2, artículo transaccionado por el Gobierno con sus socios, porque la modificación postula la supresión de la infracción grave consistente en la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, del Senado y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, dejando así el normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado, el legislativo, ya sea estatal o regional, sin protección ante conductas y movimientos como rodea el Congreso o el asedio al Parlamento Regional de Cataluña en 2011. Por lo que no hay lógica que justifique la supresión de esta infracción y es por lo que en nuestra enmienda solicitamos la remoción de la reforma y el mantenimiento del texto hoy vigente. Del mismo modo, mantenemos las enmiendas 312, 313, 314 y 316 referente a los artículos que hacen referencia a la supresión de la infracción grave, la plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, al igual que con los llamados taxis de la droga, porque ambas supresiones, como infracción grave, no atienden a ningún motivo de mejora y favorecimiento de la seguridad ciudadana. También el artículo referente al uso de imágenes o datos personales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como en cuanto a la falta de respeto y consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Artículo que enmendamos porque la actual ley vigente contempla como ilícito las faltas de respeto y consideración únicamente en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, y en nuestra enmienda de adición proponemos que se otorgue un mayor amparo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en tanto que tales faltas de respeto y consideración
constituyan ilícito en el ejercicio de cualesquiera de sus funciones y no solo las de seguridad, siempre que no estén atribuidas al orden penal. Y debido a la escasez de tiempo, mencionaré solo el resto de enmiendas que mantendremos vivas, que son de la 289 a la 305, la 308 a la 311, la 317, la 319 a 329 y también la 380, con la que voy a terminar mi intervención y que es la que hace referencia a la disposición final segunda ante la pretensión de algunos grupos de eliminar las devoluciones en caliente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Cuando nos enfrentamos ante una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo primero que nos preguntamos es quién la promueve y con qué objetivo. Y, además, cómo lo hace a cara descubierta. Los que algunos vinieron denominando la ley Mordaza no han disimulado en enseñarnos su verdadero rostro. Lo que quieren es una policía amordazada y, a ser posible, esposada, para que ellos puedan tomar las calles a su conveniencia. ¿Quiénes promueven esta reforma? Pues la promueve el Partido Socialista, el de los indultos a los golpistas pisoteando la ley y el Estado de Derecho. Lo promueven los que han derogado el delito de sedición, los que han puesto a los violadores y a los pederastas en la calle. Lo promueve el partido de la extrema izquierda comunista, ese que le encanta rodear el Congreso y ese que cuando pierda las elecciones querrá ganar las calles. Y, en definitiva, lo promueven aquellos que, bien sean filoetarras o bien sean golpistas, les gustaría llegar todavía más lejos, si por ellos fuera la policía. Esa a la que acusan siempre de policía patriótica pasaría a ser la policía política del régimen. En definitiva, ¿cuál es el objetivo que buscan? Uno, criminalizar a los agentes y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Segundo, favorecer a todos esos colectivos extremistas que incendian la calle y que coaccionan a todo el que no piensa como él. Que pretenden garantizar, en definitiva, al delincuente y dejar sin garantías a la mayoría de los ciudadanos. En definitiva, desproteger a los españoles que sí cumplimos la ley. Ya lo ha dicho mi compañera Teresa, una de las situaciones más graves que lleva esta reforma y de la que queremos subrayar para que no pase desapercibida es esa disposición final segunda, en su apartado segundo, que viene a decir que el Gobierno regulará en el plazo de 3 meses la cuestión referente a las devoluciones en caliente, llamadas devoluciones en frontera o rechazo en frontera, que ha sido acreditado y reconocido por los tribunales internacionales como un derecho de toda nación en la protección de su seguridad. Pero aquellos que buscan como objetivo la inmigración masiva, la inmigración ilegal y la presión en nuestro territorio, no se contentarán y, por tanto, no habrá reforma no habrá regulación en esos 3 meses y, por tanto, tal y como dice la disposición final, dejará de aplicarse la devolución en frontera. Esta es la gran trampa que tiene esta disposición final. No regulará el Gobierno y dentro de 3 meses dejará de poder aplicarse la devolución en frontera tan necesaria para la seguridad y la soberanía de nuestro territorio. Respecto al tiempo de identificación, es evidente que se provoca una indefensión frente al delito, porque en muchas ocasiones identificar al delincuente lleva bastante más tiempo de 2 horas y lo último que se puede hacer es poner a un posible terrorista, violador o asesino en la calle. Manifestaciones sin comunicación previa. ¿Para qué vamos a insistir en esto? Esto es lo que han venido buscando siempre los grupos que montan contramanifestaciones, que desprecian la democracia y que desprecian las instituciones, que no tengan que comunicar previamente absolutamente nada, que no se les pueda disolver, incluso que ni siquiera sea una leve infracción, porque al final dirán que había un caso urgente para convocar esa manifestación o esa reunión no comunicada. Grabar a los agentes y decir que ya no va a ser ningún tipo de infracción, salvo cuando quede perfectamente acreditado que ha atentado o que se ha puesto en riesgo la seguridad de ese agente. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que la organización mafiosa o terrorista a la que ese agente ha ayudado a detener sea grabado, sea señalado y después pueda haber sufrido él o su familia un atentado para poder decir que entonces sí estaba injustificada esa grabación o esa utilización de los datos que se han grabado? Respecto a las multas por los ingresos, ya sabemos lo que va a pasar. Se nos va a poner al tonto útil o al insolvente a solicitar las diferentes manifestaciones y los diferentes actos y figurará luego como imposible cobrarle ni siquiera una multa. En cuanto a la ocupación de inmuebles, otra situación verdaderamente grave. Se ha borrado del artículo 37.7, fíjense, españoles, cuando escuchen esto, se ha borrado la infracción por
ocupación de inmuebles o viviendas, dejando únicamente las vías públicas. ¿Qué están buscando? Pues, en definitiva, favorecer el delito contra la propiedad. En definitiva, y con eso voy terminando, señor presidente, esta reforma no busca otra cosa que desproteger a la sociedad y dejarnos indefensos frente a quienes desprecian la ley, el Estado de Derecho y el orden público, y en definitiva, lo único que quieren es imponer sus ideas por la fuerza. Vox se compromete en esta comisión, y lo hará en el Pleno, a modificar para reformar y reforzar esta ley, reforzar el principio de autoridad de los agentes, reforzar la seguridad en las calles y reforzar la represión contra el delito. Frente a quienes quieren una policía amordazada, nosotros queremos una policía con fuerza, con capacidad y con el respaldo legal suficiente para combatir el delito y combatir a los delincuentes, sean estos de cartera, sean estos políticos o sean estos de cualquier otra índole. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega. Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. Tiene las enmiendas 160.